salvación. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor. A nuestra Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 vamos a estar nosotros tocando un tema bien importante de aquí de este libro, que hoy Dios, yo sé que Dios nos va a hablar de una manera muy especial, pero cuando lo tengas me lo puedes hacer notorio con un fuerte amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y vamos a darle lectura desde el versículo 16 al 18. Gloria a Dios. ¿Cómo está el pueblo de Dios hoy, hermanos? Bendecidos. Y yo diría, hermanos, bendecidos y agradecidos. Amén. Porque de eso se trata el tema, la nueva serie que hoy vamos a estar llevando a cabo, hermanos, ¿verdad? Acerca de un corazón agradecido en todo, amén. Pero vamos allí, hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16. Vamos a darle lectura y vamos a hacerlo honrando al Padre, al Hijo y a nuestro hermoso Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: dice, estad siempre gozosos. ¿Cuántos han venido con gozo hoy en esta noche, hermanos? Siempre, no importa lo que estés atravesando, iglesia, el gozo debe de permanecer en nosotros. Dice, estad siempre gozosos. Versículo 17 dice, orar sin cesar. ¿Y qué nos dice el versículo 18? Este es el tema que hoy vamos a tocar. ¿Qué dice? Vamos a leerlos juntos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra hoy, Señor, y reflexionar sobre lo que tú nos estarás hablando hoy en esta noche, amado Dios. Espíritu Santo, suplicamos, mi Dios, el mover de tu presencia en cada corazón, en cada mente, Señor, para que tú, mi Dios, estés preparando desde ya el corazón para recibir lo que tú tienes, Señor, para preparar nuestra mente, Señor, y declarar, mi Dios, que solamente tú, Padre amado, estamos aquí. Tú eres el propósito, el motivo por el cual hoy estamos aquí, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén. Vamos a iniciar, hermanos, con un aplauso al Señor. ¿Por qué no le damos un aplauso al Espíritu Santo? Y mira, iglesia, la gratitud, puedes tomar tu asiento. La gratitud, hermanos, no es simplemente una reacción emocional ante algo bueno que nos sucede. Tendemos a veces a malinterpretar lo que es la gratitud. Y a veces, hermanos, por instinto sale de nosotros los seres humanos, ya sea por instinto o por la educación que nuestros padres nos dieron, de cuando alguien hace algo favorable a nosotros, decir gracias. De cuando algo bueno nos sucede en la vida, decirle gracias al Señor. Y eso es bueno. Pero yo le llamaría a eso una buena educación. Pero la gratitud es mucho diferente. Hay una gran diferencia entre decir gracias y estar agradecidos. Entonces la gratitud, hermanos, no es simplemente una reacción emocional ante algo bueno que nos sucede. Es una actitud espiritual. Mira lo que es. Es una actitud espiritual que nace de un corazón transformado por Dios. Y el mundo entero, hermanos, o aún nosotros, vivimos en un mundo que fácilmente se queja. Es la realidad, hermanos. Vivimos en un mundo donde las personas fácilmente se quejan,
se comparan con otros y se desaniman frente a la adversidad que atravesamos. Se desaniman a los problemas que atravesamos en la vida. Sin embargo, el apóstol Pablo, hermanos, aquí, ¿verdad?, escribiendo a los tesalonicenses, hermanos, una iglesia muy joven, una iglesia que apenas comenzaba en este lugar. Era una iglesia muy joven, hermanos, que se enfrentaba, hermanos, estaba enfrentando persecución. Esta iglesia, mira, aunque era una iglesia joven que Pablo apenas había levantado y Pablo apenas iniciaba, hermanos, a predicar en ese lugar, había gente que se estaba convirtiendo al Señor. Había mucha gente que estaba viniendo a convertirse al Señor, pero era una iglesia nuevecita. Y aunque era muy nuevecita, hermanos, ellos estaban enfrentando persecución. Estaban enfrentando sufrimiento, escasez y muchos desafíos. Y Pablo, hermanos, les exhorta o les motiva a vivir una vida marcada por 3 principios para todo hijo e hija de Dios. Estos 3 principios que Pablo les exhortaba, los motivaba para que avanzaran en ellos, son los 3 motivos bien importantes que van a reflejar a un hombre y una mujer de Dios. Entonces, ¿cuáles eran esos 3 principios que Pablo le dejó? Estos son 3 recomendaciones prácticas sobre cómo vivir la vida cristiana mientras esperan el regreso de Cristo, o mientras esperamos el regreso de Cristo. En el versículo 16, primeramente, nos dice que debemos de vivir, hermanos, con gozo constante. No solamente cuando nos sucede algo bueno, no solamente cuando nos va bien en la vida, no, hermanos, con gozo constante. Dice, estad siempre gozosos. La otra es orar sin cesar. Está hablando de una oración, de una comunicación con Dios continuamente, no a veces, no solamente cuando necesitas de Dios, sino siempre. Orar, una oración continua. Y la tercera es gratitud en todo, en todo. Y hoy, hermanos, alrededor de muchos lugares, hermanos, iglesias locales, en este mes se predica mucho acerca de la verdad, del agradecimiento por el mes de acción de dar gracias. Pero yo creo que nosotros los cristianos no solamente debemos de hacer esto, hermanos, cada noviembre o una vez al año, sino toda una vida. Pero mira, hablando de estos 3, Pablo les dice a ellos, recuerda, les está diciendo esto a una iglesia nuevecita que se está levantando, una iglesia que está sufriendo, hermanos, persecución, una iglesia, hermanos, que está atravesando escasez, que está, hermanos, en varios desafíos. Y Pablo les dice esto, les dice, ¿verdad? Hermanos, dice, ¿verdad?, que nos gocemos siempre, siempre estén gozosos. Les comienza a decir, ¿verdad? Siempre están gozados. Dice, orar sin cesar y dar gracias a Dios por todo. Pero la pregunta que yo, cuando estaba haciendo este sermón, yo me decía, humanamente hablando, a mí mismo, yo me decía, ¿cómo puede una persona mantener gratitud en medio del dolor? ¿Cómo puede una persona mantener su gratitud cuando hay adversidad, cuando hay escasez financiero, cuando hay problemas familiares, cuando hay un caos? ¿Cómo puede uno como ser humano mantenerse en gratitud en medio de todo esto? ¿Cómo agradecer cuando las cosas no salen como nosotros esperamos? Ahora, yo me preguntaba si esta iglesia de Tesalónica estaba atravesando por persecución, estaba enfrentando escasez, estaba enfrentando grandes oposiciones y muchos momentos difíciles donde sus vidas corrían peligro, hermanos, por vivir el evangelio. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué dice Pablo, dad gracias en todo? Wow. Ese es un reto. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ese es un reto. Darle gracias a Dios en medio de todo esto. Y la respuesta, hermanos, que yo pude, ¿verdad?, al preguntarme yo todo esto, ¿verdad? ¿Cómo puede una persona mantener gratitud en medio de todo este dolor que atraviesa a veces uno? Cuando hay adversidad, escasez financiera, problemas familiares, hermanos, cuando nuestra vida a veces corre peligro por la persecución,
hermanos, ¿cómo hacer eso? Y la respuesta que yo pude encontrar, hermanos, está en el versículo 16. Estar siempre gozosos. Noten que Pablo, antes de decir dar gracias en todo, antes de decir eso, Pablo dice: estad siempre gozosos. Pero ahora esto nos lleva a otra pregunta. Si para mí la respuesta está en el versículo 16 que dice estar siempre gozosos, entonces esto levanta otra pregunta aún más difícil de contestar. Ahora esto nos lleva a esta pregunta: ¿cómo puede una persona estar siempre gozosos en medio del caos? Esto nos revela una verdad espiritual profunda, iglesia. Una verdad profunda. Para tener un corazón agradecido en todo, primero debemos de tener el gozo del Espíritu Santo activo en nosotros. Cuando Pablo dice estad siempre gozosos, no está hablando de una emoción pasajera, sino de una condición espiritual permanente. El gozo del Espíritu, hermanos, no depende de las circunstancias, sino de la presencia viva de Cristo en nuestro interior. ¿Cuántos dicen amén a esto? No es alegría humana, no confundamos. No es alegría humana, es la certeza interior de que Dios está conmigo en medio de esos problemas, en medio de esos desafíos, en medio de esos desiertos y aún en medio de esos valles de sombra de muerte que a veces atravesamos. Es tener la certeza. Cuando ese gozo está activo, la gratitud fluye de manera natural aún en medio de los problemas. Entonces esto nos lleva, hermanos, a meditar. Si tú te gozas, si tú estás gozoso en medio de las pruebas que atraviesas, cuando se vienen luchas, cuando hay tanta escasez que tú en realidad humanamente no sabes cómo vas a pagar la siguiente hipoteca de tu hogar, cuando tú no sabes si para el siguiente mes vas a tener tu vehículo o no, o te lo van a levantar por falta de pago, o cuando tú ya no sabes qué va a pasar en tu familia porque hay tanto caos allí. La pregunta es: ¿el gozo del Espíritu Santo permanece dentro de ti en medio de todo esto? ¿O empiezas a ser una persona natural, normal como el mundo la ve? Que te frustras, que te afliges, hermanos, y lo más pronto que uno hace es a veces darse por vencido en las situaciones difíciles. Porque las cosas no salen como tú esperabas, porque a veces no ves las promesas de Dios cumplidas en el momento que tú las necesitas. O hermanos, te gozas en medio de todo esto, aún en medio de todo eso, o dejas de venir a la iglesia porque Dios no te cumplió lo que te prometió. Entonces, quiero entrar, hermanos, en esto. Mira, el punto número 1. Vamos a hacer un análisis del versículo, de este versículo 18. Vamos a hacer un análisis. Primeramente tenemos que saber aquí que Pablo no está diciendo que demos gracias por el mal. O sea, no está diciendo que demos gracias por todo, sino en todo. Pablo no está diciendo que demos gracias por el mal, sino que en medio de cualquier circunstancia, buena o mala, mantengamos una actitud de gratitud, hermanos. ¿Por qué? Porque confiamos en el propósito de Dios en nuestras vidas. Un ejemplo bíblico de esto es el siervo Job. Todo el mundo ya sabe la historia de Job, hermanos. Job, después de haberlo perdido todo, hermanos, Job era una persona sumamente bendecida por Dios, bendecido en todas las áreas, bendecido desde lo económico, hermanos, bendecido en la familia, en lo terrenal, bendecido en la presencia del Espíritu Santo en su vida, bendecido en el mover de todo lo divino, bendecido en todas las áreas. Y llega un momento en su vida donde Dios permite que se le quite todo, aún los hijos.
todo lo material que él tenía, terrenos, ganados, siervos, siervas, hermanos, todo se le quitó, aún su salud. Y estando a punto de morir Job, hermanos, muchos venían y le decían: Job, renuncia a tu Dios. Especialmente la esposa le decía: renuncia a tu Dios. Aún estando en esa condición, aún sigue siéndole fiel a Dios. ¿Y cuál fue la contestación de Job? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, él decía. Estaba alabando, adorando a Dios en medio de esa condición. La pregunta es: ¿podrías tú y podría yo hacer lo mismo? ¿Seremos verdaderamente agradecidos con Dios? ¿O solamente sabemos decir gracias cuando nos sucede algo bueno? Entonces, ahora, de este es el versículo, hermanos. Quiero hablar acerca de el agradecimiento. Y de este es el versículo central, el versículo 18. Pero, ahora, antes de profundizarnos en el versículo 18, donde dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Antes de profundizarnos en esto, hermanos, hay algo bien necesario que hacer. Quiero dar énfasis en el versículo 16, donde nos dice: estad siempre gozosos. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ir directamente al versículo 18? Porque sería imposible cumplir el versículo 18 si primeramente no entendemos lo que significa el versículo 16. Porque nadie puede dar gracias a Dios en todo si el gozo del Espíritu Santo no está en ti. Si el gozo del Espíritu Santo no está en nosotros, no vamos a tener la capacidad para decirle a Dios gracias en medio de esos problemas, en medio de esa escasez, en medio de un lío que se está levantando ahí en tu hogar familiar, en medio de un lío o un caos que se levanta en tu trabajo. No podríamos decirle a Dios gracias si el gozo del Espíritu Santo no está en nuestra vida. Y sabes que esto me puso a meditar, porque en ocasiones las circunstancias de la vida, a veces el estrés que llega a la vida, y yo pienso que todos los pastores saben de qué estoy hablando, que a veces hay momentos de estrés, hay momentos de cansancio, hay momentos de que, aunque como pastores estamos rodeados de gente todo el tiempo, pero aún en medio de todo esto, a veces los pastores nos sentimos tan solos. Y yo me puse a meditar, y a veces llega este momento donde verdad, si somos sinceros, llega el momento donde estamos haciendo la obra de Dios, amén, la estamos haciendo, donde estamos trabajando duramente en la obra de Dios, amén, pero donde a veces meditamos y hermanos, y nos damos cuenta que a veces estamos haciendo la obra de Dios, pero por obligación, y no tanto por amor a veces. O a veces llegan momentos de cansancio donde parece ser como que el gozo empieza a apartarse de nosotros. Hacemos las cosas porque sabemos y entendemos que es el llamado de Dios, pero a veces podemos sentir que el gozo del Señor como que ya no está como estaba antes. Y esa es una alerta. Esa es una alerta no para quedarnos quietos, sino para decir, como David decía: Señor, regrésame el gozo de tu Espíritu Santo, Señor. Y buscarlo otra vez, buscarlo, hermanos. Entonces mira, por eso es, hermano, ¿por qué es tan importante que antes de que hablemos del agradecimiento, toquemos este primer punto que Pablo nos pide, de estar siempre agradecidos, de estar siempre gozosos? Bueno, ¿por qué es tan importante? Bueno, porque la respuesta es muy simple, como dije ya. Porque sería imposible poder dar gracias a Dios en todo, especialmente en las pruebas difíciles que atravesamos, si no tenemos el gozo del Señor. Y la enseñanza clave aquí, hermanos, la enseñanza clave aquí es que el gozo del creyente no depende de lo que pasa.
sino quién habita en nosotros. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? El gozo del creyente no depende de lo que estás pasando, de tus circunstancias. No, no depende de eso, sino que depende de quién habita dentro de ti. Mira, la iglesia de Tesalónica, hermanos, era una congregación muy joven, pero era una iglesia fervorosa, pero también era una iglesia perseguida. Estaban sufriendo persecución, hermanos, por vivir el evangelio. Y en el libro de Hechos, hermanos, nos dice el por qué. Mira, en el libro de los Hechos, capítulo 17, no vamos a ir allí, pero solamente te voy a decir lo que estaba pasando. En el libro de los Hechos, capítulo 17, del versículo 1 en adelante, hermanos, ahí muestra, hermanos, cómo al poco tiempo de predicar Pablo en ese lugar, se levantó una gran turba contra ellos. Y hermano, y Pablo tuvo que salir huyendo juntamente con otras personas que formaban parte de su equipo, que iban como misioneros, como hermanos, como los misioneros que iban con Pablo en diferentes lugares. Tuvieron que huir de allí. ¿Por qué? Porque ellos eran los principales responsables de levantar esas obras, hermanos, y querían ir y matarlos a ellos. Los estaban persiguiendo para matarlos. Y en el libro de los Hechos nos explica cómo Pablo con otras personas tuvieron que huir, hermanos, para salvar sus vidas. Y Pablo tuvo, hermanos, que salir huyendo porque lo querían matar. Pero mira, no obstante, hermanos, Pablo, después de haberse ido de ese lugar por su propia seguridad, Pablo al poco tiempo les escribe una carta. Les escribe, hermanos. Y mira lo que les dice en esa carta que les escribe. Y esto tocó mi corazón, lo que les dice en esa carta. Porque mira cómo Pablo, mira cómo Pablo los ve a esta congregación pequeña. Yo me imagino que era un grupo pequeño apenas que se estaba levantando cuando querían venir contra ellos para matarlos. Y Pablo, hermanos, al poco tiempo que se fue huyendo, no los abandonó. No les dijo: ahí quédense y hagan lo que puedan, sálvense quien pueda. No, hermanos, él se preocupó por ellos. Como pastor de ese rebañito, Pablo estaba preocupado con ellos. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6, ahí está la carta que les envió, la primera carta. Y dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Wow. Miren nomás, hermano, esto es poderoso. Para que Pablo nos pueda decir a nosotros, a la iglesia, la promesa de Dios. Para que Pablo nos pueda decir: ustedes son imitadores de nosotros. Mira quién es Pablo. Pablo fue una persona, hermanos, que tuvo la capacidad de decir: ser imitador de mí. No dijo de Cristo, dijo: ser imitador de mí como yo soy imitador de Cristo. Y a este pequeño rebaño les dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Pero no solamente la recibió, mira, dice, ¿cómo la recibió? Con gozo del Espíritu Santo. Wow. En otras palabras, fue una iglesia que vino a los pies de Cristo en momentos tan difíciles, donde había persecución por todos lados a todo aquel que siguiera la doctrina de Cristo. Donde para que tú dijeras: yo acepto la palabra de Cristo, tú estabas de acuerdo con que podías morir. Tú estabas de acuerdo que era muy posible que te iban a quitar la vida. Hoy, hermanos, hoy no queremos venir a Cristo, hermanos, ¿verdad? Y nadie te está diciendo que te va a quitar la vida por venir a Cristo, por aceptar su palabra, por escudriñarla. Pero mira, les está diciendo: ustedes vivieron en un momento muy difícil y recibieron la palabra en gran tribulación, pero la recibieron con el gozo del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, allí está la clave.
Y uno se pregunta, ¿cómo esta iglesia perseveró? ¿Cómo esta iglesia perseveró en medio de la persecución, en medio de la escasez, en medio de, hermanos, de tantos desafíos, problemas que venían, obstáculos que les ponían? ¿Cómo esta iglesia permaneció? Y no solamente permaneció, sino que crecía abundante. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo esta iglesia no se desanimó? ¿Cómo esta iglesia no dijo, no, mejor me quedo en mi casa, yo ya no sigo adelante? Como muchos de nosotros lo hacemos, que simplemente por cualquier cosita ya te desanimas, cualquier cosita ya no vienes a la iglesia. ¿Cómo le hizo esta iglesia? Entonces ahí es donde está la clave, porque ellos estaban, hermanos, con el gozo del Espíritu Santo. Esa es la clave. El gozo, hermanos, no viene de las circunstancias, sino del Espíritu Santo. Tenemos que buscar el gozo del Espíritu Santo. El gozo del Espíritu Santo no es una emoción superficial, es el fruto del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Tú puedes ver esto en el libro de Gálatas, es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, punto número 2, el gozo y la gratitud son armas espirituales en la adversidad. Fíjate, este punto es bien importante. El gozo y la gratitud, dos cosas que muchas veces a nosotros como pueblo de Dios se nos olvida, las hacemos a un lado. Muchas veces perdemos el gozo del Espíritu Santo y no somos agradecidos con lo que Dios hace. Y estas son las dos armas más poderosas. Una de las, bueno, son tres, pero estas son dos de las tres que son bien importantes y son armas, hermanos, ¿verdad? El gozo y la gratitud son armas espirituales en la adversidad. ¿Por qué crees que a veces el enemigo llega y desanima a tanta gente? Porque no tienen estas dos cosas en ellos, ni el gozo del Espíritu Santo, ni la gratitud hacia Dios. En la vida cristiana, hermanos, el gozo no es una emoción humana, es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, ahí está, ahí lo vas a encontrar. Es un gozo divino, hermanos, que trasciende los sentimientos y se sostiene en la verdad de quién es Dios y lo que Él ha hecho y nos ha prometido. Mira lo que dice Nehemías 8:10. Nehemías 8:10 dice: el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Cuando el gozo del Espíritu Santo está activo, iglesia, podemos enfrentar la vida con una actitud de victoria, incluso en los momentos difíciles. Mira, en el mundo natural, en el mundo normal, hermanos, allá afuera, en todo el mundo, cuando llega la prueba, el ser humano tiende a quejarse o a desanimarse, que es lo más común. Pero el creyente espiritual, hermanos, responde a esas situaciones con adoración, con gratitud. Deberíamos, si estamos en el Señor y si el gozo del Espíritu Santo está en nosotros, deberíamos responder, hermanos, cuando llega la prueba, cuando llegan las tempestades, cuando lleguen las sequías, cuando lleguen las tribulaciones, deberíamos responder a eso en adoración y gratitud. Y eso confunde al enemigo, hermanos. Cuando nosotros podemos hacer eso, eso confunde al enemigo. Porque el enemigo dice: traté de tumbar este siervo, traté de tumbar esta sierva, le traje problemas, le traje dificultades, le traje tantas cosas, causa su vida. Y en vez de renegar, en vez de darse por vencido, comienza a adorar a Dios, comienza a exaltar el nombre de Dios y comienza a darle gracias por todo. Y eso trae confusión al enemigo. Pero también rompe las cadenas del desaliento. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Tenemos un ejemplo bíblico de esto en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25.
Ahí nos habla, hermanos, acerca de Pablo y Silas. Cuando ellos, por predicar el evangelio, por vivir el evangelio, por vivir en obediencia a Dios, ellos empezaron a predicar el evangelio, hermanos, por todos lados. El evangelio de Cristo, el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación. Ellos empezaron, hermanos, a predicar, y hermanos, inmediatamente los fueron y los arrestaron. Y no solamente los arrestaron, sino que dice la palabra de Dios que los golpearon. Hermanos, con palos les pegaron en su cuerpo, en su cabeza, los ensangrentaron. Hermanos, y después de echarlos a la cárcel, allá adentro los ataron con cadenas de pies y de manos. Y no quedando contentos con eso, dice la palabra de Dios que los metieron en lo más profundidad de las cárceles, que es un calabozo donde está oscuro, donde está frío, donde está quizás mojado toda la tierra allí. Los metieron en ese calabozo todos medios muertos. Los dejaron casi tirados ahí, medios muertos adentro. Pero dice la palabra de Dios que estos siervos, medios muertos ya allí, hermanos, estas son situaciones para que uno en realidad se queje y que diga: mira, por servir a Dios lo que nos ha pasado, y mira esto. Pero dice la palabra de Dios que estos siervos, a la medianoche, esto espiritualmente hablando tipifica en los momentos más oscuros de tu vida, en los momentos más difíciles, en el dolor más grande de la vida de un ser humano. A la medianoche, dice que a la medianoche Pablo, fíjate, y Silas, dice orando Pablo y Silas. O sea, en ese momento se pusieron a hablar con Dios, una comunión con Dios. Dice que Pablo y Silas orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esto, iglesia? ¿Cuántos pueden glorificar a Dios por este gran ejemplo que nos dan? Mira, visualiza esto. Mira, si tú puedes visualizar esto, si tú te metieras a la escena, hermanos, yo creo que comprenderías mejor este versículo. Imagínate a Pablo y Silas, hermanos, todo el mundo quizás oyeron los golpes que les estaban dando, quizás los golpearon con cadenas, con varas, con todo lo que podían, quizás ya ni respondían al dolor ellos, quizás la gente pensó que estaban muertos. Pero qué hermoso que en la oscuridad, en medio de esa soledad, en una noche que estaba silencia, de repente los presos comienzan a oír que alguien, un ser divino, está hablando con ellos, y que ellos comienzan a tener comunión, y luego comienzan a escuchar unos cantos angelicales por ahí. Empiezan a escuchar unos himnos, y dice la palabra de Dios que todos los presos oían, se quedaban escuchando con esa, hermano, ¿qué está pasando allá? Yo creía que estos hombres ya casi estaban muertos. Yo esperaba escuchar un quejido, un lamento. Yo esperaba escuchar a alguien renegando, quejándose, pero estoy escuchando alabanzas, adoración. Wow. ¿Podremos tú y yo hacer eso cuando pasamos dificultades? Que en vez de que se oiga un quejar de tu boca, en vez de que se oigan quejas, que en vez de que se oiga que estás renegando de todo, que en vez de que se oiga que estás culpando a la gente por diferentes situaciones, podrás tú alabar a Dios, podrás tú tener comunión con Dios, y podrás tú empezar a adorarlo, no por los golpes que te dieron, sino por lo que Dios está a punto de hacer o va a hacer. Mira, estaban encarcelados, estaban golpeados, estaban encadenados, y en lugar de quejarse, eligieron, porque esta es la palabra correcta, eligieron. Es una decisión tuya y mía. Tú vas a elegir qué vas a hacer en estas situaciones. No culpes a los demás.
No culpes al hermano porque te hizo cosas y no te gustaron y por culpa de él estoy como estoy. No, no, no. No culpes al hermano, no culpes a la hermana. Tú eliges, tú vas a elegir qué vas a hacer tú. ¿Te ofendieron? Quizás sí. ¿Te rechazaron? Quizás sí. ¿Te traicionaron? Quizás sí. Así como nosotros hemos sido traicionados muchas veces. Quizás sí, todo eso te pasó. Pero yo elijo qué es lo que voy a hacer. Tú debes de elegir qué es lo que vas a hacer. Ellos no le echaron la culpa a los que los arrestaron. No dijeron por culpa de ellos estamos atravesando esto. Mira, no, no, ellos eligieron. Estaban encadenados, sí. Estaban golpeados, sí. ¿Alguien les hizo daño? Sí. Estaban encadenados, claro que sí. Y en lugar de quejarse, ellos eligieron alabar y dar gracias a Dios. Alabar y dar gracias a Dios. ¿Qué vas a elegir tú? ¿Qué voy a elegir yo? Eso hace la diferencia del mundo. El resultado de la elección que ellos tomaron, la elección, lo que ellos eligieron, ¿cuál fue el resultado? Wow, un resultado tremendo. El resultado, vamos a ver el resultado. El poder de Dios se manifestó. Las cadenas se soltaron. Las puertas de los prisioneros se abrieron. Y aún el carcelero se convirtió a Cristo. Todo esto fue el resultado de lo que ellos eligieron hacer. En medio del caos, en medio del dolor, en medio de la tempestad, ellos eligieron alabar y dar gracias a Dios en todo. Lección para nosotros. El gozo y la gratitud abren puertas sobrenaturales. Cuando adoras en medio del dolor, déjame decirte que el cielo interviene en tu situación. Y cuando digo el cielo, me estoy refiriendo a lo divino. El poder divino, la mano poderosa del Espíritu Santo, la mano de Dios se mueve a tu favor, interviene en tu situación. Punto número 3. Un corazón agradecido transforma las circunstancias. Porque mucha gente dice: pastor, estoy pasando por tantas cosas, estoy pasando por luchas, estoy pasando por desiertos, ya tengo tanto tiempo pasando por esto, ya tengo más de un año pasando por esto, y usted me dice que tenga fe y que confíe en Dios, pero ya tengo un año, más de un año en estas pruebas. Bueno, un corazón agradecido transforma las circunstancias. ¿Será que te hace falta ser agradecido en tu corazón? Un corazón agradecido transforma las circunstancias. Mira, finalmente Pablo, después de decirles: estad siempre gozosos, estad siempre gozosos, después de decirles orar sin cesar, finalmente les dice: dad gracias en todo. ¿Por qué Pablo los puso en esta categoría? ¿Por qué primero dijo estad siempre gozosos y en medio orar sin cesar y luego dad gracias a Dios en todo? Porque la del medio, orar sin cesar, la comunión continua con Dios, con el Espíritu Santo, es la que va a traer el gozo y va a conectarla con el agradecimiento en todo. Si tú no oras a Dios, difícilmente vas a estar gozoso. Si tú no oras, si tú no tienes comunión con Dios, difícilmente vas a estar agradecido con Dios. Entonces aquí es donde finalmente Pablo dice: dad gracias en todo.
Noten algo bien importante aquí. Aquí Pablo no dice dar gracias por todo. No, no dice eso. Sino en todo. Hay una gran diferencia entre agradecer por lo que sucede y agradecer en medio de lo que sucede. Porque nosotros no le podemos dar gracias a Dios por, hermanos, por la injusticia. No le podemos dar gracias a Dios, hermanos, por el dolor, por el daño. No le podemos dar gracias a Dios, hermano, por los asesinatos, los crímenes, los suicidios. O sea, cuando la gente viola a mujeres, viola a niños, a niñas, no le podemos decir a Dios: Señor, gracias por eso. No. Por eso Pablo no dice dad gracias a Dios por todo. No, no dice eso, dice en todo. Hay una gran diferencia entre estas dos. Pablo no dice que debemos agradecer por las tragedias. Él no dice que o por el sufrimiento en sí, sino en medio de ellas. Él dice: den gracias a Dios en medio de esa circunstancia. Den gracias a Dios. No damos gracias por la enfermedad, no damos gracias a Dios por la pérdida o la traición, sino porque Dios está presente y está obrando en medio de esas situaciones. Por eso es lo que damos gracias a Dios. Porque sabemos, tenemos la certeza de que Dios está obrando en medio del caos. Los ejemplos que puedo darte, hermanos, uno de estos es, como ya dije, ya lo hablé de este ejemplo, el ejemplo Pablo y Silas en prisión. Hermanos, ellos no dieron gracias por los azotes, no. Ellos no dieron gracias por los azotes que le estaban dando. Ellos no estaban dando gracias por el dolor que estaban sintiendo, sino porque sabían que aún en la cárcel Dios estaba obrando con ellos, y en ellos, hermanos, estaba obrando su plan divino de salvación. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo pensó que si los ataba de pies y de manos, que si los golpeaba, que si los dejaba medio muertos, que ahí se iba a acabar el problema de que ellos testificaran del poder de Dios, que allí ellos dejaran de hablar y de predicar el mensaje de Cristo. Pero ¿sabes por qué ellos daban gracias en ese lugar, en la condición que estaban? Ellos daban gracias porque aún ellos sabían que en medio de todo esto Dios estaba con ellos y la obra de Dios seguía adelante por medio de ellos. Ellos no dejaron de predicar, ahí se convirtieron a Cristo. Aún el carcelero se convirtió a Cristo. Entonces ellos daban gracias, alababan a Dios y daban gracias porque la obra de Dios nunca se pudo detener aún en medio de ese problema. Dar gracias a Dios en todo no es negar el dolor. No es cerrarnos los ojos y decir: no, el dolor no existe. No, claro que existe. A mí ya me duelen muchas cosas. Con la edad a veces ya empiezan a doler muchas cosas. Entonces, hermano, dar gracias a Dios en todo no es negar el dolor, sino descubrir a Dios dentro del dolor. Descubrir que el poder de Dios habita en medio del dolor. Porque el doctor me dijo que esta dolencia ya era permanente, que esta dolencia como hay, ya tengo artritis de huesos y de esto y del otro. El doctor me dijo: acostúmbrate porque este dolor no se quita. Y hermanos, y no damos gracias a Dios por el dolor, sino porque Dios obra en medio de ese dolor y nos trae sanación, nos trae sanidad. Por eso damos gracias a Dios. Ser agradecidos en todo, es decir: Señor, no entiendo el proceso, pero confío en el propósito divino de Dios en mi vida. Eso es dar gracias a Dios en todo. No es un sentimiento, sino una decisión espiritual. O sea, mi confianza no está en lo que veo, sino en quien me sostiene. Punto número 4, y este es el último punto. El gozo en medio del sufrimiento. Ejemplo, uno de los más bellos ejemplos es el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pablo podía enseñar esto porque él lo vivía y lo aprendió de Cristo. Mira quién es Pablo, hermanos. Tú fíjate en toda la escritura. Pablo es uno de los personajes que más te anima
a gozarte en medio de los problemas, a gozarte en medio del sufrimiento. Él es el que siempre escribió cartas diciéndote gozaos, ¿verdad? Hermano, y agradecelo, dad gracias a Dios en todo. Hermanos, Pablo, mira, la mayor parte de su vida se la pasó en una cárcel, encadenado. Muchas veces lo golpeaban, muchas veces lo dejaban pasar hambres, pero nunca a él se le fue el gozo del Señor, a él. Pablo, hermanos, escribía temas tan motivadoras, hermanos, que uno puede decir cómo una persona que está prisionero por tantos años de su vida puede escribir cartas como esas. Porque ni siquiera nosotros que estamos libres acá, hermanos, tenemos ese sentir de decir a otros: gózate, mi hermano, gózate, mi hermano, mira, ¿verdad? Wow, hermano, a veces decimos tener gozo, pero las caras no se ven de gozo. Pablo podía enseñar esto porque él lo vivía, lo aprendió de Cristo. Mira, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice: por el gozo puesto delante de él, o sea, de Jesús, sufrió la cruz. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Esto es a lo que tú y yo debemos de llegar. A este punto fue a donde llegó la iglesia de Tesalonicenses. Por eso Pablo les dice: ustedes vinieron en un punto donde hay gran tribulación. Ustedes aceptaron la palabra en un momento bien difícil, pero están venciendo porque el gozo del Espíritu Santo está en vosotros. Y ahí fue donde Pablo le dijo: ustedes son ejemplo, o sea, ustedes son, como dije, imitadores. Gracias, se me fue la palabra. Pablo se atrevió a decirle: ustedes son, ¿verdad?, imitadores de nosotros y de Cristo. Podría Pablo, hermanos, si tuviéramos aquí a Pablo predicando, vamos a suponer que yo soy Pablito, podría yo honestamente decir: hermanos, ustedes son imitadores de Cristo, porque hacen lo mismo que Cristo hizo. Yo me la pensaría para decir eso, decía: santo Dios. Pero él dijo eso: vosotros son imitadores de nosotros y de Cristo. Ahora mira, Pablo dice aquí en Hebreos 12:2, dice: por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Jesús soportó la cruz porque veía más allá del dolor. Él podía ver más allá de la cruz. Veía la victoria y la redención que vendría después para toda la humanidad. Entonces, por eso él se gozaba, hermanos, en el sufrimiento, porque él no se enfocaba en lo que voy a sufrir. Él no se enfocaba en me van a clavar allí. Él no se enfocaba en la cruz. Él se enfocaba en la victoria que venía después de la cruz. Jesús soportó la cruz porque veía más allá del dolor. Tú y yo debemos de aprender a ver más allá de nuestras circunstancias, a ver más allá de la enfermedad, a ver más allá de las persecuciones que a veces tenemos, a ver más allá de las traiciones que a veces pasamos en la vida. No debemos de enfocarnos en la traición. No debemos de enfocarnos en el chisme, que me dijeron, que me hicieron, que me toleraron, que me picaron, que me sacaron la lengua. No debemos de enfocarnos en eso. Enfócate más allá. Y cuando tú te enfocas más allá, vas a decir: gracias, Señor, valió la pena que me hayan sacado la lengua. Valió la pena que me hayan traicionado, porque yo veo más allá. Pero si tú te quedas enfocado en la lengua, en esto, en lo otro, ahí te vas a quedar. Ahí te vas a quedar. Así también los tesalonicenses, hermanos, debían mirar más allá de la persecución y ver la gloria venidera. Y eso es lo que ellos veían. Ellos no se enfocaban en lo que estaban atravesando en el momento. Ellos muchas veces tenían que esconderse para que no fueran asesinados. Ellos muchas veces tenían que ir de un lugar a otro para que no los encontraran y escucharan que estaban predicando la palabra de Dios.
Pero ellos veían más allá del sufrimiento. Hermanos, les proveían a ellos, hermanos. No proveían, sino que no querían que ellos prosperaran. Estaban pasando por escasez. Les ponían muchos obstáculos para que no sobrevivieran. Pero ellos veían más allá de la situación, más allá de la persecución, más allá de la escasez, más allá del desierto. Ellos miraban más allá. Ellos miraban la gloria venidera para sus vidas. Yo con esto quiero concluir, iglesia. Mira, el gozo, hermanos, no es la ausencia de problemas. Muchas personas se gozan cuando, ay, ahora sí me puedo gozar, o ahora sí, ya no hay problemas, ahora sí puede venir el gozo. No. El gozo no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Cristo en medio del problema. La gratitud no es una emoción, es una declaración de fe. Cuando pases por diversas pruebas, tal como enfermedades, rechazos, escasez, cuando no puedas ver las promesas de Dios cumplidas en el momento que tú más las necesitas, no te quejes, iglesia. No te quejes. No te desanimes. No te des por vencido. Pídele a Dios que te devuelva el gozo del Espíritu Santo en tu vida. Pídele a Dios. Mira, muchas veces tendemos a veces quejarnos, pero no lo hagas. Mira, pídele solamente, pídele a Dios. Cuando te estés sintiendo ya desanimado, como que ya no puedes avanzar más, como que por donde quiera te llueve, pídele a Dios que te devuelva el gozo del Espíritu Santo para soportar todo y para poder tener otra perspectiva de tus problemas, para que tú puedas ver más allá de lo que estás sufriendo. Mira lo que dice Salmos. Con esto voy a concluir. Yo sé que no le di este versículo a mi hermano para que lo pusiera en la pantalla. No se preocupe, mi hermano Gerardo, pero yo te lo voy a leer. Salmos capítulo 51, versículos 10 y 12. Del 10 al 12. Y mira lo que dice. Salmos capítulo 51, versículo 10 dice: crea en mí. Fíjate. Crea en mí, oh Dios. Este es David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, limpio de quejas, limpio de renegar, limpio de prejuicios, limpio de echar culpas a otro. Aquí no dice eso, hermano, yo lo estoy agregando esto, pero dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostenga. Wow. Yo creo que esta es una oración, un ruego que muchos de nosotros deberíamos de practicarlo en nuestra vida. Pero mira, iglesia, yo no sé, pero yo no sé si la iglesia está valorando los mensajes que Dios nos está trayendo. Pero uno de los mensajes, hermanos, que a mí sinceramente, personalmente me tocó, fue el mensaje titulado Cuando abres la Escritura. Algo tiene que suceder cuando tú abres la Escritura. Si tú abres la Escritura una vez y otra y otra y otra y nada sucede en tu vida, hay problemas serios. Hay problemas serios. Que este día, cuando tú abriste la Escritura para darle lectura a estos versículos, que algo suceda en tu vida, que algo te ponga a meditar, que algo te ponga a analizar tu vida personal y que tú mismo te hagas preguntas: ¿verdaderamente soy agradecido con Dios? ¿Soy agradecido por lo que Él hizo? Y tú mismo te las puedes contestar bíblicamente. ¿Le das gracias a Dios en todo o nomás cuando te va bien? ¿Le das gracias a Dios cuando estás enfermo
y te has postrado de rodillas y simplemente decirle al Señor: Señor, gracias. No te pido sanidad, Señor. No te estoy pidiendo sanidad. Solamente te estoy diciendo gracias. Cuando tú no sabes si el mes que viene vas a poder pagar tu hipoteca, tu carro, tu vehículo, te has postrado de rodillas y decir, para no decirle lo que necesitas, Él ya sabe lo que necesitas. Que no le digas: Señor, necesito. No, que le digas: Señor, gracias. Gracias por esta situación que estoy atravesando. Gracias porque estoy descubriendo un poder sobrenatural en medio de esta situación. O nomás le das gracias cuando algo bueno te sucede. Porque si nomás le das gracias cuando algo bueno te sucede, eso no es agradecimiento. Eso es educación. Y decir gracias por algo bueno que te sucedió. Agradecimiento es darle gracias a Dios en lo bueno y en lo malo, en toda circunstancia. Entonces, meditemos. ¿Cómo estamos en esta área del agradecimiento a Dios? Porque todo este mes hay 4 o 5 prédicas de enseñanzas que se van a estar llevando a cabo y van a ser diferentes hermanos en diferentes ocasiones. Y todo este mes es acerca de la gratitud, porque creo que es un tiempo muy especial y se presta para que nosotros meditemos. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Estamos siendo agradecidos o seremos mal agradecidos? Pero eso solamente, hermanos, busquemos la respuesta en la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por la enseñanza de esta noche. Vamos a darle gracias a Dios, pueblo de Dios. Les aprecio mucho, pueblo de Dios, y como pastores les amamos mucho. Y voy a hacer una oración, hermanos, simplemente dándole gracias a Dios por esta noche. Pero después le voy a pasar el micrófono a quien le corresponde para despedir al pueblo. Pero antes de yo bajarme, hermano, no quiero perder la oportunidad de decirles, hermanos, papás y mamás, gracias por ser de apoyo para sus hijos y sus hijas. Nuestros jovencitos van a estar saliendo el día de mañana para esa convención de jóvenes. Y yo sé que no es fácil, papá, mamá. Yo sé que no es fácil. La situación está difícil ahorita, económicamente hablando. Yo sé que tuviste que hacer un esfuerzo grande para enviar a tu hijo o a tu hija, porque hubo gastos. Pero les quiero dar gracias porque se están interesando en la vida espiritual de sus hijos. Gracias porque hay padres y personas, padres y madres y muchas personas que no les duele gastar 800 o $1,000 en un celular para su hijo o su hija, pero sí les duele gastar $200 para enviarlos a un retiro espiritual. Entonces, gracias porque tú has tomado la decisión de: yo me las averiguo con el Señor a ver cómo le hacemos, pero te vamos a enviar, mi hijo. Yo sé que Dios va a proveer. Gracias por tener esa fe y esa disposición para tomarte tiempo, hermanos, para enviar a tu hijo. Amén. Y hoy allá afuera, específicamente hoy se está haciendo una actividad, un talento allá afuera para recaudar fondos para el día de mañana. Esto les va a ayudar, hermanos, en gran parte para muchos gastos que hay, ¿verdad? Qué sé yo, hermanos, el gas, cosas que se necesitan gastar, ¿verdad? Y esto es algo un fondo que se va a usar específicamente para ayudar a nuestros jóvenes. Amén. Así es que voy a hacer una breve oración para darle gracias a Dios por este estudio, hermanos, y después yo le paso el tiempo que corresponda. Amén. Bendito Dios Padre. Señor, te doy gracias, mi Dios, por esta noche tan especial, Señor, donde a mí, Señor, en lo personal, tu palabra me pone a reflexionar, Señor, y me pone a reflexionar sobre mi estado espiritual, Señor. Si yo, Señor, estoy haciendo tu voluntad o no, Señor, como tu palabra dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad
de Dios. Señor, quiero hacer tu voluntad, Padre. Yo te pido, Espíritu Santo, Señor, que me ayudes, me fortalezcas, Señor, para yo poder tener esa capacidad de siempre tener el gozo del Espíritu Santo en mí. Y para también poder tener la capacidad de darte gracias, aún en medio de los problemas más difíciles que pueda atravesar en mi vida. Que yo pueda decir gracias, Señor. No por el dolor, no por las cosas malas que pasan, sino gracias porque sé que en medio de todo esto, tú estás conmigo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este pueblo, Señor, que amamos, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Yo le paso el lugar a quien corresponde, hermano.